Hola, nosotras somos estudiantes de psicología de octavo semestre. Mi nombre es Gemma y mi compañera es Isis, y el día de hoy queremos compartir con ustedes un poco de lo que fue nuestra experiencia trabajando en la clínica de la universidad, sobre todo trabajando en un caso que nos recuerda cómo la violencia, específicamente la violencia de género, no va únicamente de violencia física, sino a veces deja heridas o deja marcas que a lo mejor no podemos ver, pero que pueden ser emocionales y que incluso pueden llegar a dirigir o a marcar toda nuestra vida. Como pueden ver en pantalla, le estamos presentando el cartel. Nuestro caso, decidimos ponerle de título Toda una vida en silencio, ansiedad y depresión como huellas del maltrato. Es importante dar como una breve introducción para poder entender y comprender un poquito de lo que es este caso con mayor análisis y profundidad. Primero nos gustaría mencionar que la violencia contra la mujer ha sido definida por ONU Mujeres como todo acto de agresión basado en el género que causa daño físico, sexual o psicológico. A veces creemos que únicamente la violencia es que a lo mejor alguien te pegue, te haga algún daño físico, pero incluso también se basa en lo que los comentarios hirientes, en la parte de la sexualidad y que a lo mejor tú no te sientas lista para hacer algo, pero alguien más te obligue. Entonces, bueno, es importante aclarar como esa parte, que la violencia tiene como muchas formas en las que puede presentarse. Y lo más fuerte es que muchas veces ese daño permanece en silencio y ese silencio se disfraza de ansiedad o justamente de tristeza constante, que luego esta tristeza evoluciona a depresión. O también puede presentarse en una sensación de vacío que no se logra como explicar. Que yo, a lo mejor yo como paciente no sé cómo describir todo lo que siento y justamente llevo atención psicológica buscando que alguien me oriente para ponerle palabra a todo lo que estoy justamente sintiendo. Y bueno, este semestre trabajamos, como ya les comentábamos, bueno, en este caso en específico, con una mujer adulta mayor que, bueno, desde muy pequeña estuvo expuesta a violencia de género. Ella la experimentó tanto directamente como a través de cómo su madre era violentada por su padre, y no únicamente de manera física, sino también psicológica, económica. Y bueno, eventualmente esta violencia la alcanzó a ella, pues en un principio ella lo que pretendía o lo que buscaba era defender a su mamá. Ella, pues, siendo una niña, buscaba defender a su mamá, y entonces es que la violencia, pues, la alcanza, por así decirlo. Su padre comienza a violentarla tanto de manera física como de manera psicológica. Y bueno, ya de adulta, repite este patrón de manera inconsciente, y es cuando, bueno, contrae matrimonio con un hombre ciertos años más grande que ella. Y bueno, recibe violencia igual de manera física, psicológica, económica. Y actualmente, bueno, cuando se presenta con nosotros, ya no está expuesta a violencia física por parte de su marido, pero sí de una manera, podríamos decirlo, más silenciosa, al estar expuesta a violencia a través del control, de humillaciones, de invalidación emocional. Y bueno, entonces, eso fue lo que trabajamos en un principio, o lo que nos dimos cuenta en un principio que tendríamos que atenderlo, ya que, como les comentaba Isis, bueno, esta violencia ya no solo era violencia, sino que ya empezaba a causarle disfuncionalidad. Es importante justamente lo que acaba de mencionar Gemma, pues es justamente todo este contexto que ella vive la llevó a desarrollar síntomas de ansiedad y depresión que afectaban distintas áreas de su vida, como es lo que menciona Gemma, que le causaba ya cierta disfuncionalidad. Por ejemplo, ya no disfrutaba las cosas de la misma manera que antes. Comentaba que a veces ya no se reía, ya no disfrutaba como mucho de estar con otras personas, que ya no tenía ganas de nada, ni siquiera como de estar en su propia casa o de convivir incluso con su familia, ¿no? Lo único que a veces como le quitaba esta sensación de malestar era que luego se ponía como a limpiar, se ponía como a tejer, pero eran como pequeñas acciones que le hacen sentir bien en ratos como muy chicos y eran más los más ratos que justamente que tenía malestar. Entonces, tomando en cuenta este contexto y justamente lo que ella expresaba que sentía, bueno, aplicamos varias técnicas durante el proceso terapéutico
y la primera fue la psicoeducación. Básicamente usamos la psicoeducación para que ella pudiera comprender qué era lo que estaba sintiendo y por qué. Como mencionábamos hace un momento, pues ella llegó justamente al espacio con nosotras y traía como mucha carga de emociones, pero no sabía cómo nombrarlas o a lo mejor no era como el nombre más adecuado o más acertado para nombrar estas y lidiar con estas. Entonces, con la ayuda de la psicoeducación lo que hicimos es, bueno, empezar a nombrarlas, reconocer por qué estaban ahí y qué era justamente lo que la estaban detonando. Aquellas situaciones específicas que estaban detonando como esas emociones. También usamos la reestructuración cognitiva, identificando pensamientos automáticos negativos a través del modelo ABC. Por ejemplo, esta paciente mencionaba mucho que solo servía para limpiar, que solo era una criada en su casa, que su marido no la tomaba en serio, porque eran justamente comentarios que ella recibía, pero que también adoptaba como algo real, ¿no? Que ya eran como creencias que ella tenía como tan arraigadas que pensaba que eran ciertas. Entonces empezamos también trabajando por ahí porque justamente estas creencias le generaban pues bastante malestar. También trabajamos con la técnica del sándwich para mejorar su comunicación. Nos enfocamos en crear un plan de autocuidado y practicamos técnicas de respiración para manejar su ansiedad. Incluso en algunas de las sesiones tuvimos que aplicar una técnica de relajación cuando la paciente, al hablar del contexto familiar que ella tenía, en este caso la relación que tenía con su esposo, pues se exaltó un poco, entonces tuvimos que aplicarla y fue como de provecho, ya que la paciente justamente en ese momento pues reconoció que le sirvió y que podía emplearla en situaciones futuras. También en esta parte de las técnicas es importante mencionar que todo esto fue adaptado justamente a su nivel de escolaridad, pues era una paciente que solo había cursado hasta el primer año de primaria y no sabía escribir y tampoco leer. Y si sabía, bueno, si leía como algunas cosas, era justamente como a su tiempo, quizá no tan rápido como otras personas, justamente por el nivel de escolaridad que ella tenía. Entonces, por eso que también no hay como autorregistro, porque pues la paciente no sabía escribir y se le dificultaba leer. También es importante mencionar que, bueno, la paciente está bajo un tratamiento psiquiátrico que empezó un poco antes de, aproximadamente unas 2 o 3 semanas antes de iniciar con nosotros. Entonces, eventualmente los fármacos que, bueno, de su tratamiento empezaron también a surgir efecto y es entonces que con el trabajo conjunto con nosotras logra comenzar a identificar límites, bueno, sus límites y cómo emplearlos o cómo establecerlos con sus familiares, sobre todo con sus familiares, con su esposo y con su hijo, quien también en ocasiones pues le generaba situaciones de ansiedad, y con su nuera también, con algunos de sus hermanos. Y bueno, además de identificarlos y establecerlos, también conseguimos que la paciente lo hiciera de una manera asertiva, a través de una comunicación asertiva. Y bueno, también que comunicara pues con mayor claridad lo que sentía y sobre todo, a comenzar a cuestionar las creencias que ya les mencionaba Isis, que tenía muy arraigadas. Y es entonces donde la paciente comienza a decirnos comentarios como que, pues, que a lo mejor su esposo no tiene razón, que a lo mejor ella, o que ella se da cuenta que sirve para otras cosas, que no es como tan cierto o que no es cierto lo que su esposo le refería. Y todo esto también lo logramos a través como de, pues justo esa evidencia de que ella podía y tenía otras habilidades y no estaba como tan limitada únicamente a lo que su esposo mencionaba. Y es entonces que, bueno, se cuestiona todo esto que había normalizado durante, pues, prácticamente la mayor parte de su vida. Este caso la verdad es que nos resultó bastante interesante, fue todo un reto para nosotras. Los resultados que menciona Gema como la mejoría de la comunicación efectiva y asertiva y sobre todo la modificación de creencias irracionales son nada más que justamente el producto de las técnicas empleadas y de las adecuaciones hechas según las necesidades del paciente. Básicamente, y yo creo que lo más rescatable de este caso es que nos enseñó que la ansiedad y depresión pues no siempre aparecen de la nada. A veces se permanecen muchos años en silencio hasta que las personas se cansan, hasta que ya no pueden con lo que están lidiando y justamente muchas veces llegan a como al área de psicología
porque la depresión y ansiedad es tanto que se detona como en síntomas físicos, entonces es como que se usa el trabajo psicológico para complementar también con el médico y justamente con el psiquiátrico. Esto nos recordó justamente la importancia de mirar más allá del síntoma, de escuchar con empatía y de intervenir desde un enfoque que tome en cuenta el trauma y el género. Pues es importante recordar que justamente este caso pues es enfocado y fue una situación de una mujer que prácticamente toda su vida ha vivido violencia de género. Y bueno, esta es una breve síntesis de lo que realizamos durante estos meses y como futuras psicólogas valoramos profundamente el haber podido acompañar a esta paciente durante este proceso, que no lo damos por terminado, sino que creemos que debe de continuar y que debe de seguirse trabajando. Y bueno, como opinión conjunta, y sí, yo creemos que es importante contarlo y platicar como estas situaciones de violencia, hacerlas visibles y bueno, darnos cuenta de que detrás del silencio de alguna persona siempre hay una historia que debe y merece ser contada.